La prueba de la taza. Hay muchas empresas, tengo entendido, que utilizan una taza para decidir, entre otros parámetros, si acepta o no a un candidato cuando se presenta a una entrevista de trabajo. Entonces, ¿cómo que una taza? Sí, pues una taza. Tú te sientas, te ofrecen algo de beber y cuando acaba la entrevista observan si la recoges, si la friegas o qué haces, ¿no? O si esperas a que otro lo recoja. ¿Por qué? ¿Qué otros trucos utilizan las empresas? Le voy a presentar a Nicolás. Nicolás se lo sabe todos. Ha sido policía, es una eminencia en el mundo de los interrogatorios y ahora utiliza sus conocimientos para ayudar a los seleccionadores en empresas a elegir los buenos candidatos, a los mejores. Nicolás Romera, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. No sé si conocías este truco o si te cuadra esto de la taza. Sí, más bien que cuando te la ponen es más importante cuando la dejas, cuando terminas de utilizarla, que es lo que haces con ella. Realmente esa es la idea de la prueba. Ya, tú que has dominado esto de los interrogatorios como policía, no sé cómo o cuánto se parece a una entrevista de trabajo. Pues se parece mucho, realmente se parece mucho, porque al final la gente viene a una entrevista de trabajo a ofrecerte tu mejor perfil. Realmente va a ocultar la parte que no quiere enseñar y en los interrogatorios es muy parecido. Al final lo interesante es detectar un poco cómo evoluciona la persona y cuáles son los parámetros de los que te tienes que fiar a la hora de evaluarlo. ¿Qué es lo que más se valora en un candidato? ¿En qué se fija el entrevistador? El entrevistador se fija casi siempre en tres parámetros fundamentales. Primero, que tenga aptitud, ¿no? Que tenga conocimiento del medio donde se tiene que desarrollar. Luego, que tenga actitud, que eso es quizás lo más básico. Eso es lo más básico. Y lo tercero, que tenga quizás algo de compromiso, porque el compromiso se genera ya dentro de la empresa y si ya lo trae de fábrica, pues es genial, es un perfil perfecto o casi top. Entiendo que puede sonar paradójico, pero hablar mucho de uno mismo en una entrevista de trabajo puede ser no lo más recomendable, ¿no? Esto del yo. Sí. Realmente los reclutadores huyen del egocentrismo, del narcisismo, de este tipo de personas que son demasiado personales, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Esta gente suele dar problemas en los equipos de trabajo. Las personas que hablan mucho de sí mismos, o que no se encuentran errores, o que no se adaptan al medio, ese tipo de personas suelen o no pasar la entrevista o ser lo último en ser seleccionado porque no le queda más remedio a la empresa que seleccionar a alguien. Nicolás, estoy seguro que hay mucha gente escuchando que o se acaba de enfrentar a una entrevista o está en un proceso o puede que en septiembre entre en uno para un nuevo puesto de trabajo. Dame 3 claves para quien nos está escuchando que pueda poner en práctica. Pues lo primero, y lo dicen todos, siempre se dice que es la actitud. Si vas con una actitud muy positiva, muy proactiva, si tú llegas al alma del reclutador porque ve tu actitud, ve tu forma de actuar, tu forma de evolucionar dentro de la entrevista, gana. Y luego tener una escucha muy activa, saber escuchar también. Saber escuchar cuando tienes que escuchar es muy importante. Y quizá una de las cosas que la gente cree que porque las soft skills son las que más están valorándose ahora, las hard skills también se valoran mucho y tienes que tener un mínimo de conocimiento. ¿Qué es soft skill y hard skill? Las soft skills son las habilidades blandas, son la empatía, la resiliencia, es decir, distintos componentes de habilidades blandas que se evalúan dentro de un medio de reclutamiento. Y las hard skills son los conocimientos técnicos, que también se tienen que tener por lo menos un mínimo, ¿no? Un mínimo tienen que tenerlo. ¿Es recomendable preguntar por tus vacaciones en la primera entrevista de trabajo? No, ni por eso, ni por las vacaciones, y si puedes ni hablar del dinero. Uy, esto es lo que me interesa. Es decir, ¿para qué momento se deja la conversación del dinero? Porque al final también es importante, ¿no? Lo has dicho, al final es importante, pero al principio no. Al principio lo interesante es que te conozcan, que ofrezcas tu mejor perfil, que sepas cómo llegar al alma del reclutador y ahí es donde realmente gana la entrevista y gana el puesto de trabajo. Ya, pero ¿sabes aquello que te dicen a veces de ¿con qué cifra te sentirías a gusto? Quizá a lo mejor con la que yo pueda demostrar que valgo. Pero ¿esa es la respuesta que está buscando el entrevistador? ¿O? Sí, esa es la respuesta que busca el entrevistador. El entrevistador busca compromiso.
buscan compromiso, porque aunque se le haga una oferta, si no se piensa en el dinero, si no se piensa en el trabajo, en el esfuerzo, en aportar algo a la empresa, da una impresión buenísima. En una entrevista, si dice, bueno, yo es que valgo por lo menos 80.000 euros anuales, dice, bueno, tienes que demostrarlo, ¿no? No es tan sencillo. Está bien. Lo que no sé si hay, bueno, esta podría ser una, ¿no? Pero gestos, características que según ves cómo entra el candidato dices, ni de broma. Sí, bueno, lo que he dicho al principio, lo egocentrista, narcisista, este tipo de gente es gente que anda de una forma así muy altanera, muy elevada, como digo yo, y esa gente es difícil de contratar. Son gente que no se adaptan al medio, que nunca quieren compartir, es gente difícil, de un trato difícil. Suelen ser los narcisistas, los egocentristas. El ego es que es muy dado a reventar las entrevistas. Bueno, a reventar la vida en general. Yo soy sí. Yo soy un firme defensor de la muerte del ego, la verdad. Sobre todo de la arrogancia, porque el ego y la arrogancia, bueno, yo creo que ahí hay una distinción importante. Pero sí, desde luego. Y hay algo... Hay mucha gente que engorda el currículum, no nos vamos a engañar a esta altura de la película. Mi pregunta, ahora entraremos en las mentiras, pero mi pregunta es si el entrevistador comprueba que todo lo que está en el currículum es verídico, es verdadero. Habitualmente sí. Si le interesa el perfil del candidato, sí. Sí, lo que pasa es que para los primeros filtros que se hacen, se pasan y se van más a la parte técnica, pero cuando ya hay un perfil que te interesa, sí intentas comprobar que no te está mintiendo en nada. Luego lo pasan a entrevistas y en entrevistas normalmente caen. Hay muy buenos entrevistadores y reclutadores, ¿eh? Hay bastante. Ya cada vez más se preocupan de formarse en comunicación no verbal porque le da mucha información, que no te la dicen el candidato. La comunicación no verbal es ciencia pura y dura, ¿no? Sí, es ciencia. Y además la mayoría de los estudios que se han hecho tienen una validez científica y están comprobados que realmente dicen la verdad sobre lo que está ocurriendo dentro de esa entrevista. Nicolás, tú dices que puedes detectar una mentira en un minuto. ¿Cómo detecto si alguien me está mintiendo en el día a día? O si te parece, podemos empezar por los tipos de mentira que hay, ¿no? Hay muchos, sí, que tipos de mentira hay muchos, pero la más preocupante es la manipuladora. La mentira manipuladora es la que realmente hace que tengas que abrir los ojos y estar pendiente de esa persona, estar atento a cómo interactúa. Para detectar una mentira hay que generar, quizá no un minuto, es una exageración, pero sí se tarda poco en detectar una mentira cuando realmente te fijas en las líneas base que tiene el candidato o la persona con la que estás interactuando, cómo actúa habitualmente, y cuando entras en preguntas que son un poco más delicadas, más forzadas o con más interés, ahí ya se nota que cambia gestos, posturas, y en esos cambios es donde está realmente el poder detectar que te está mintiendo y te está engañando. Pero háblame de esos gestos. Pues mira, gestos son, por ejemplo, al entrar en una entrevista, si empiezas con las preguntas que son difíciles, los pies te delatan. Si empiezas a girarlos hacia la puerta, lo que estás intentando es terminar la entrevista por alguna razón. Luego, cuando le hablas, le cambia el de preguntas normales, las preguntas control, se las cambia a preguntas ya un poco más difíciles y más personales. Ahí es donde empiezan a haber microexpresiones, empiezan a haber silencios, empiezan a ver, es que son muchos rasgos característicos, porque por un rasgo característico no se detecta una mentira, ni quien lo diga se equivoca. Porque tú veas a alguien tocarse la nariz no significa que esté mintiendo. No, tocarse la nariz es el efecto Pinocho, le llaman, y es porque hay una hormona en la nariz, hay varias, pero una de ellas se llaman catecolaminas, que se inflaman un poco cuando tiene una situación de estrés. Se produce cuando se miente, pero no porque se mienta se producen, es decir, es más delicado, es más difícil. Se produce en una situación de estrés, pues pueden inflamarse estas catecolaminas y lo que hacen es que te piquen la nariz, pero es porque tienen una pequeña situación de estrés, puede ser por muchas razones, no solo porque se mienta. ¿Los políticos son profesionales de la mentira? Sí.
Los políticos en general tienen que ocultar, sobre todo tienen que ocultar, más que profesionales de la mentira tienen que ocultar cosas, pero es como muchos gremios profesionales tienen que ocultar cosas. Yo en mi etapa anterior tenía que ocultar muchas cosas porque no podía decirlas. Es normal, eso es una cosa normal. Pero te hago una apreciación, Nicolás, y cojo un ejemplo del Partido Socialista, porque es el partido que lleva gobernando muchos años y porque creo que este es un buen ejemplo, ¿no? En un tuit hace, creo que 2 o 3 días, ponían, entre otras cosas, como siempre hemos dicho, insisto y subrayo, como siempre hemos dicho, la amnistía es plenamente constitucional, y hay muchos usuarios pues bueno que buscaron en el pasado de la cuenta del Partido Socialista, viendo como el propio Partido Socialista había escrito un tuit señalando la inconstitucionalidad de la amnistía. La pregunta que te quiero decir es ¿por qué les cuesta tan poco mentir? Es decir, una mentira cuando nosotros estamos frente a alguien que nos importa y nos miente de forma flagrante como es esta, pues eso supone un problema sentimental, emocional con la otra persona, y parece ser que con la política estamos un poco, es como que nos resignamos en lugar de indignarnos, ¿sabes? Sí, yo creo que estamos vacunados ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos que realmente ya no hemos vacunado sobre eso. Hay que valorar que entre comillas, como le ponemos, hay muchos cambios de opinión que se pueden valorar como mentiras anteriores y posteriores. Eso es un eufemismo, ¿no, Nicolás? Sí, y bastante gordo. Pero en política en España yo creo que es que quizá vale todo. Es para mí, creo, opinión personal en este caso, creo que es una pena que valga todo. Estamos hablando con Nicolás Romera. Nicolás ha sido policía, es una eminencia en el mundo de los interrogatorios. Ahora utiliza sus conocimientos para ayudar a seleccionadores en empresas a elegir a los mejores candidatos. Entiendo que en toda tu experiencia te has topado con muchos perfiles de gente, con muchos mentirosos. ¿Qué diferencia hay entre un mentiroso compulsivo y un psicópata? Bueno, el compulsivo, primero los dos, hay cosas que son comunes, los dos se creen su propia mentira, pero la diferencia es que un psicópata no tiene ningún tipo de empatía, y un compulsivo sí puede tener empatía, y el compulsivo puede llegar a decir la verdad en una segunda intervención, en una segunda interacción. El psicópata nunca va a reconocer que ha estado mintiendo, y el psicópata tiene más peligro en la mentira. La mentira del mentiroso psicópata es siempre manipuladora. La mentira del mentiroso compulsivo puede ser pues adornando situaciones cotidianas para ayudar a una relación social. Estaba pensando ahora mismo en cómo de común es encontrarte en tu día a día con un psicópata. Pues ahora mismo estaba pensando y yo creo que personalmente no conozco a ninguno, pero no sé si es mucho más común que... Sí, bueno, lo que pasa es que los psicópatas entendemos siempre a los psicópatas como las personas que van matando gente por ahí, ¿no? Hay psicópatas que no matan a nadie y que son personas que tienen uno de los componentes, eso, el egocentrismo, ¿no? Y el no pensar en los demás, la falta de empatía. Hay personas que están diagnosticadas como psicópatas y conviven con la gente, lo que pasa es que tienen una convivencia pues un poco difícil, es una convivencia que no es común, no es ni la más adecuada, desde luego. En 2018 la policía empezó a utilizar el sistema Veripol, que es un sistema que funciona con inteligencia artificial y que a partir de una base de denuncias verdaderas y falsas pues comprueba los patrones y ayuda a detectar si hay incongruencias. No quiero entrar en por qué ha dejado de utilizarlo la policía o no, eso es cuestión de otra entrevista. El tema es si la inteligencia artificial será capaz de detectar las mentiras con un 100% de fiabilidad, y si el ser humano ya logra hacer eso o no. Bueno, el porcentaje está por debajo del 90%. Está por debajo del 90%, incluso Veripol estuvo por debajo del 90%, pero el 90%, llegaba al 90%. Pero quizá las personas podemos llegar a coger cierta experiencia y cierto conocimiento y llegar al 90 y algo por ciento. Al 100% es muy difícil porque hay muy buenos mentirosos, y mentirosas en este caso, que saben cómo vulnerar cualquier tipo de interrogatorio, cualquier tipo de entrevista. Es que no es fácil tampoco, pero hay
ahí en la estadística yo creo que se quedaría sobre un 90%. Dices que hay muy muy buenos mentirosos y mentirosas. ¿Cómo me protejo de uno de ellos? Es decir, siendo siempre escéptico o fijándome en la comunicación no verbal. Puedes hacer las dos cosas, siendo un poco escéptico, porque lo mejor que hace al final es ser un poco escéptico. Normalmente es cuando lo hace mucho la experiencia, ¿no? Dice, vienen a meterme una bola, ¿no? Dices, ¿qué me estás contando, no? Y a lo mejor te está contando una verdad porque te está vendiendo un producto que realmente es bueno, ¿no? Pero normalmente ya con la edad, con los años, pues lo que hacemos es por vernos eso, escépticos o desconfiados a la hora de una relación nueva en la que dice, ¿qué me quiere contar aquí o qué me quiere vender, ¿no? Que esto es infumable, ¿no? Esto no me merece la pena. Nicolás, esta es una pregunta un poco personal y contéstala si quieres o no. No sé si tienes hijos. Sí, 2. ¿Cómo es el día a día de un detector de mentiras fuera del trabajo? Pues claro, los niños la llevarán clara, entiendo, ¿no? Que contigo. Sí, bueno, una vez mis hijos me dijeron, dice, papá, qué mala suerte hemos tenido tenerte a ti. Dice, ¿qué hacemos? Sí. Digo, bueno, ¿y qué hago yo si yo me dedico a esto? ¿Pero se las pilla rápido o qué? Sí, bueno, le pillo algunas, pero otra es que cuando detectas una mentira no tienes por qué contarla. Yo detecto muchas mentiras y me callo y dices, bueno, pues sigo para adelante. Y la aprovechas, ¿no? Claro, hay que aprovechar la debilidad del contrario siempre. Está muy bien. Nicolás Romero, ha sido un gusto tenerte en el programa. Te mando un abrazo muy fuerte y te doy las gracias. Muchas gracias a ti. Que vaya bien. Un saludo.